estaba yo haciendo un poco el contexto, Humberto. Le decía yo al auditorio que bueno, cuando uno habla de ti, anuncia que habrá una entrevista o da a conocer alguna información, las redes sociales pues se encienden, ¿no? Y la verdad es que ahí en las redes sociales no tienes muchos partidarios que digamos, ¿cómo comenzaría usted a explicar su caso y a tratar de entender por qué tiene, digamos, haya tanta animadversión en su contra en las redes sociales y probablemente en parte de la sociedad mexicana? Yo diría, hubo una campaña muy intensa desde hace 4 años y medio de señalamientos mediáticos, de linchamiento, diría yo. Hubo una serie de denuncias, en todas ellas fui exonerado. No di la difusión de esas exoneraciones porque se atravesó el acontecimiento trágico de la muerte de mi hijo. Y bueno, ahora con esto que sucede en España, quienes son mis detractores aplaudían a la justicia española cuando me detienen, pero después se molestan cuando el juez me absuelve y dice que soy inocente. En el caso de redes sociales, en una de las 4 maestrías estudié precisamente las redes sociales, y bueno, habría que discutirlo si quieres en otro programa, la fuerza real que pueden tener cuando son auténticos o cuando son troles, pero no me importa mucho lo que digan ahí, lo que me importa es lo que digan los tribunales, y lo que dicen los tribunales es que soy inocente de todo. Soy sin duda uno de los políticos que ha sido investigado por más denuncias, y en todas ellas en México, en la administración del presidente Calderón, y ahora en España, he salido exonerado de todo. Además, con los Estados Unidos, donde no hay ninguna investigación en mi contra. No hay ninguna investigación en Estados Unidos. Platicamos aquí en el programa con su abogado en Houston y nos dijo exactamente eso, que no había acusaciones en su contra. Es decir, usted iría a Estados Unidos sin ningún problema. Sí, aquí tengo de Robin L. Villarreal, el 25º fiscal judicial del distrito, le señala que en Estados Unidos, y en particular en Texas, no hay nada en contra mía. Tengo del juez Santiago Pedraz, el auto de libertad, donde señala eso. Son 2 tribunales de los que hablamos: el tribunal mediático, que incluye redes sociales y lo que se puede decir en los medios, y los tribunales donde están los jueces y los fiscales, y en ese tribunal, en el de jueces y fiscales, está la exoneración muy clara, ¿no? Bueno, si quiere comencemos un poco sobre el sustento de estas acusaciones. Yo creo que el más visible pues es la forma en que se incrementó la deuda en el estado de Coahuila. Como en muchos estados, Pascal. Sí, es cierto, y es justo decirlo, pero... Y como en el país, también en la administración en la que yo conviví, fueron billones de pesos los que se dejaron de deuda en la actual administración, sí. Y nadie ha señalado esto. Es como una cortina de humo oscuro que nadie voltea para allá, y que la deuda que yo dejé está respaldada con obras, y que bueno, ahorita que hablas de redes sociales, en las encuestas en mi estado y sobre todo en mi ciudad, pues son muy elevados los simpatizantes hacia mi persona para postularme a algún cargo, ¿no? Eso ya lo veré en su momento. Bueno, sí me gustaría tocar ese punto, pero respecto de la deuda, ¿hubo algo que a toro pasado se pudo haber hecho de forma distinta en cuanto a montos, en cuanto a formas? En cuanto a formas, por parte de funcionarios del gobierno federal y del gobierno estatal, funcionarios encargados de la contratación de deuda, hubo contratación ilegal, irregular. Los funcionarios federales fueron estados, y los funcionarios estatales, en el caso de Sergio Fuentes, fue detenido y después se le bajó caución y después ya desapareció. Es una persona a la que no he visto ya. ¿Usted entiende que para mucha gente sí le causa dudas que hubiese funcionarios que contrataran deuda de manera ilegal y que el gobernador no se hubiera enterado? La misma respuesta de los funcionarios estaban autorizando deuda, ¿no? Sí, porque bueno, evidentemente esa deuda requirió también... sí, lo mismo que se cuestiona para mí es un espejo, se debe cuestionar a los a los de frente, ¿no? Es decir, ¿por qué los señalamientos solamente son al Estado y no a la parte federal, que fue la que autorizó en ese momento? Bueno, usted fue el primer, si mal no recuerdo, el primer gobernador en mucho tiempo que pasó de la gubernatura a la dirigencia nacional del PRI. Creo que Genaro Borrego había sido el anterior, pero creo que no es muy recuerdo, pero sí. No es muy frecuente. Lo que lo hizo tener que dejar la dirigencia nacional del PRI fue este tema de la deuda. Enfrentar una serie de denuncias que se presentaron en mi contra, y tomar la decisión de hacerlo para que el partido continuara con la campaña presidencial y yo me dedicara a atender las denuncias que había, y
decirles a todas las personas que me ignoran que el gobierno anterior, el gobierno que presidía Felipe Calderón, me exoneró de todas esas denuncias de las que enfrenté y que pude demostrar que no hubo ninguna irregularidad de mi parte. ¿Le faltó, usted cree, apoyo en su momento en el PRI? Porque, bueno, no solo dejó la dirigencia, sino... Yo tenía que tomar la decisión, Pascal, de o atendía lo personal con una serie de denuncias o me ponía a atender al partido. Yo fui un presidente del PRI que no perdió una elección, entonces tenía que dedicarme a resolver esa serie de denuncias y que implicaron mucho tiempo para poderlas resolver. Y bueno, después toma usted la decisión de irse a estudiar al extranjero, lo cual 11 meses. Aquí se interpretó como una suerte de exilio. No, pues mataron a mi hijo, a mi hijo, lo asesinaron, y me fui 11 meses y días al extranjero, a Barcelona. Hay quienes volvemos al mismo tema, ¿no? En la opinología, los opinólogos dicen vive en España. No, yo viví 11 meses en España, hace 11 meses y días. Y fue por un motivo que cualquier persona que atraviesa por lo que sucedió me comprendería. Bueno, fue entonces una decisión un poco para alejarse de la... No, me fui exonerado además. Sí, de esta situación personal muy trágica que vivió. Respecto la base de la acusación en España, que ya lo dije al aire hace unos momentos, pues no se sustentó en ninguna acusación probada, fue la forma en que llevó usted sus gastos en España. ¿Algún comentario sobre esto? Que el mismo juez dice que queda totalmente claro que son legales y legítimos los ingresos y los gastos que desarrollé, incluido un préstamo que el mismo juez conoció y que conoció los pagos del mismo, que se le demostró hoy en la Audiencia Nacional, y que se refiere a 199,000 euros en un año. De ahí va incluido un vehículo que se compró, una camioneta, y va incluido un préstamo también. Trascendió que los recursos los recibió usted a partir de de parte de dos empresas. Dos empresas que están constituidas, que pagan impuestos, que tienen el pago al Seguro Social, al Infonavit, y las cuales, bueno, están funcionando y hoy por hoy tienen además ingresos, o sea, no nada más en el 2013, que fue la investigación en España, sino en el 14, en el 15 y en este momento también. Por cierto, que pagan el seguro de cada uno de los espectaculares. Bueno, son empresas de anuncios espectaculares las dos, ¿verdad? Sí, de publicidad. De publicidad. Bueno, poco antes de que ocurriera la detención en España, un tema sobre el que quiero preguntarle también, pues había la versión de que usted tenía la intención de regresar a la política, se habló de buscar la alcaldía de la capital de su estado. ¿Qué había de cierto en todo esto? No, lo que sucede es que se levantaron encuestas para las diputaciones federales pasadas y en mi distrito federal electoral aparecía yo con 78% de las preferencias electorales, y en función de eso, bueno, hubo especulaciones de que busqué yo participar. Yo estaba dedicado en esos momentos a terminar mi tesis doctoral en educación y bueno, pues no participé. Hacia adelante tendrá que ser en mi tierra, donde está mi origen político y mi origen de nacimiento y educativo y de formación y de crecimiento, donde pueda yo participar. Bueno, oiga, su relación con Elbester Gordillo estará en parte en la base de las acusaciones que recibe usted. No tiene nada que ver eso, no tiene absolutamente nada que ver. Ha tenido, sabemos todos que ella está enfrentando ahora un proceso. Hace tiempo que usted no habla con ella, me imagino. No, bueno, la fui a visitar, la visité en Tepepan, la fui a saludar y es una persona a la que yo respeto. ¿Tiene alguna opinión sobre el proceso que está enfrentando? Bueno, pues que deseo que lo desarrolle. Ella no desconozco cómo lo están desarrollando. No entré al tema jurídico de ella, pero es una persona a la que yo respeto y a la que visité precisamente Tepepan. Bueno, nos pregunta nuestro radioescucha Gerardo Oliver, ¿quién considera usted que es su principal detractor? No, vaya, hay una serie de detractores, pero ahorita que me decía redes sociales, Pascal, digo, sí, he presumido yo en que conozco el tema, pero bueno, estudié una de mis 4 maestrías en eso. Yo le invito a que cuando tenga tiempo, revise usted el Twitter de alguno de los políticos del país y verá los comentarios que ponen ahí de cada político. Entonces, para que pueda tener usted una medición o un termómetro de cómo se manejan las redes sociales en
cuanto a los comentarios, ¿no? Bueno, con todo respeto lo digo. Pues también en mi caso tengo que decir que también es el mismo. Oiga, aquí César Martínez nos pregunta, ¿por qué no se abren los archivos de la deuda pública en Coahuila? Están bloqueados hasta 2019. No, yo lo que le digo a Sonia con todo gusto es que la próxima semana mis hijos cuando regresen a Saltillo, porque vinieron a estar conmigo, llevarán ahí peso a peso lo que refleja más erogaciones mayores a lo de la deuda en aplicación de recursos, que son archivos de contabilidad que yo tenía, y lo van a entregar, y es una pregunta que Sonia puede hacer al gobierno del estado, no a mí. Una pregunta al gobierno del estado, pero sí habrá posibilidad de... Sí, yo por mi parte le voy a entregar esta información al gobierno del estado, Sí. Es algo que ellos pueden revisar. Por mi parte no hay ningún problema. Me gustaría que Sonia también preguntara los... es César es quien nos lo pregunta. A César, Sí. Al estimado César le diría yo que preguntara también de los millones de deuda pública que recibió como herencia el gobierno federal actual, Sí. de la pasada administración, porque los que están en Coahuila los puede observar en Puentes, los puede observar en los datos del Coneval, cuando tuvimos el primer lugar en disminución de pobreza y marginación social, los puede observar en datos de seguro social con la mayor cantidad de empleos, con la llegada de empresas, triplicar las camas de hospital sensables, están a la vista de todos. Le pediría a César que pudiéramos ver para ambas partes, ¿no? Bueno, seguramente los del gobierno federal de la administración pasada deben de estar también aplicados, ¿verdad? Yo no cuestiono eso, pero que antes de poder satanizar lo que pasa en un estado, en un gobierno que es, en un país que es federalista, es un pacto federal que podamos revisar también de los recursos de los estados, cómo se aplican y cómo en la administración con la que yo conviví, que era la administración del presidente Calderón, se pudieron aplicar esos recursos de la deuda federal. Nos pregunta Gerardo Carrillo, ¿qué opinión tiene usted sobre el gobernador prófugo Jorge Torres? No tengo ninguna opinión. Entiendo que esté en Saltillo Jorge, que falleció su madre hace poco. Tengo la opinión de que él tendría que dar una explicación, ¿no? Así como yo estoy dando una explicación ahora, pues él tendría la oportunidad de dar una explicación. Sofía nos pregunta, pues por alguna pensión que tenga usted, algún pago vitalicio por sus servicios al Estado. ¿No hay? ¿No existe? En el Estado no existe. No existe. Es decir, no tiene usted, como exgobernador, no tiene usted un sueldo. No, son una pensión como maestro, sí, de una de mis dos plazas, y en la otra la tengo en licencia sin goce de sueldo, sí. y bueno, regresaré a ella cuando tenga la oportunidad de volver a la docencia. Bueno, Eduardo Martínez me hace a mí el comentario que quiere que yo sea serio con las preguntas. Estoy tratando de ser serio, pero él hace una pregunta y la voy a hacer. Dice, habiendo sido usted servidor público, ¿cómo es que tiene tanto dinero? No tengo tanto dinero, quedó demostrado con las auditorías que me hicieron. Entonces yo le pediría que pudiera conocer los datos que se reflejan ahí, y no tengo tanto dinero. Y además para mí no es importante tener mucho dinero, porque en esta vida todo eso es vanidad. Bueno, hay varios radioescuchas que a través de mi cuenta de Twitter están preguntando sobre si su hermano, por ser el actual gobernador del estado, lo está protegiendo. No tengo ninguna protección de él ni de nadie. A mí me protege lo que me respalda con la documentación que yo tengo, y de manera personal, con una creencia personal, mi protección está en Dios. Bueno, Humberto, cuéntanos un poco de esta experiencia, de la detención, cómo se dio la detención, qué fue lo que le comentaron, y pues esos días que pasó usted en Soto del Real. En Soto del Real, bueno, pues son momentos que quedaron grabados en mi mente para siempre. Llego al aeropuerto y después de pasar la recogida de equipaje, me llaman, me dicen que hay una orden de captura, me explican por qué. Había un juez de turno, el juez de turno no es el que va a mi caso, y entonces me tocó el fin de semana y me remiten a Soto del Real, y a partir de ahí, bueno, pues a llegar toda la información. Entonces Víctor Lea podrán comentar que llevaron toda la documentación que respaldaba mi inocencia en cada una de las acusaciones, y al llegar la audiencia, la diligencia con el juez, son juicios orales ahí, todos. El fiscal pidió que fuera breve el juicio, o sea que me citaran en breve, así lo hicieron, y el viernes determinó que sin fianza pudiera quedar yo libre, solamente reteniendo el pasaporte por si había alguna apelación del fiscal. Al no haber apelación del fiscal, me regresan el pasaporte, hablo con mi director de tesis y optamos porque después defendiera la tesis, diera lectura a la tesis,
y regresara yo a mi país con mis hijos, que bueno, desde imaginar, Pascal, estaban todos esperándome para poder estar con ellos después de un momento difícil. Bueno, ¿qué viene para Humberto Moreira? ¿Sí hay un regreso a la política o no la hay? Sí, definir cuándo defiendo mi tesis y definir que yo no he sido regidor, no he sido síndico, ya fui alcalde y estoy muy orgulloso de haber sido de mi tierra, de mi querido Saltillo. Se puede uno reelegir para alcalde. Bueno, no he sido diputado local, no he sido diputado federal, no he sido senador, y bueno, tengo esas alternativas, pero todas partirán más adelante de la decisión y todas serán en donde está la gente que me conoce y que más que hablar de lejos de lo que se puedan formar por los tribunales que en este país existen, que son los medios, existen dos tipos de tribunales, los legales y los mediáticos. Te lo digo también como máster en investigación en comunicación y periodismo, con mi gente que me conoce, y que bueno, que sean ellos los que me acompañen a electoral, ¿no? Pero no he decidido a cuál. De que voy a regresar, tengo que hacerlo, tengo 49 años y nomás mis derechos plenos para poder participar. ¿Usted cree que cómo lo tomará el electorado cuando se presente como candidato? ¿Cómo lo tomará su partido? ¿Es usted un lastre en este momento para el PRI? No, pues soy un hombre que ha sido denunciado de todo y que de todo ha salido exonerado. El presidente del PRI, Manu Fabio, a quien le agradezco, hizo comentarios antes de que se diera la autoridad, de que no se adelantaran juicios. Yo podría defenderme en esto, y después de eso digo que tengo menos derechos de poder participar. Entonces, esto se define en las urnas. Entonces, bueno, veremos el tiempo, ¿no? Que el mejor round que puede aventarse uno es el round electoral. Abelardo Rodríguez nos pregunta, ¿quién pagó por sus estudios de posgrado? A ver, a Abelardo le digo y lo invito. Abelardo, entra por favor ahí en la web a la Universidad Autónoma de Barcelona, a la de Burgos, a la Complutense, y puedes checar cuánto cuesta hacer un doctorado. El doctorado te vas a encontrar las tarifas, que son precios públicos. Anualmente se paga alrededor en pesos, 8,000 pesos, era un poquito menos, pero son como 8,000 pesos. Si lo haces intensivo, Abelardo, que lo puedes hacer en 2 años o 3 el doctorado. Si lo haces en 2, serían ya con gastos de titulación y de derechos de presentación de defensa de tesis, serían como 25,000 pesos hacer el doctorado. Eso, Abelardo, es menor de lo que te cuesta un semestre en una universidad pública aquí en México. El propio... Privada, perdón. Sí, el propio... Estoy en escuelas públicas yo en España. Entonces, si checas en el doctorado, Abelardo, es información pública, o igual, Pascal, si lo pueden checar. Si lo haces en 2 años, Abelardo, si te pones a hacer sus actividades, pues te va a salir 8,000 pesos más caro. Pero te sale como en 25,000 pesos ya en pesos, haz la traducción a euros y eso es lo que sale. El propio Abelardo pregunta que por qué dice usted que no le interesa lo que dicen las redes sociales y sin embargo dice que las encuestas sí le interesan. No, son diferentes las redes sociales a las encuestas. Me extraña, Pascal, la metodología y el soporte científico es distinto. Te lo digo porque, insisto, yo hice un máster en eso, en redes sociales. Parece que no me importe. Digo que tiene sesgos distintos. La metodología de una encuesta es totalmente distinta a la de redes sociales, ¿sí? En una encuesta es una muestra que se define que es una representación de gran total, es como un examen de sangre. Cuando te van a hacer un examen de sangre, te sacan un poco de sangre para saber cómo está tu sangre, no te sacan toda la sangre del cuerpo. En el caso de las redes sociales, tiene otro comportamiento. Es decir, si tú contratas una empresa que tenga 50 personas, que esté hablando bien de ti, que diga que Pascal Beltrán del Río es el mejor periodista y todos los días está en las redes sociales, pues bueno, vas a ser trend topic en eso. Pero de eso a ir a una encuesta, distinto totalmente. Eso te lo puede decir cualquier persona que tenga los elementos de investigación científica indispensables y básicos. El gobierno de Coahuila. No hay ningún desastre financiero. Hubiera habido desastres si se quedan todos los pobres que se encontraban, todos los marginados en la situación en la que estaban. Hubiera habido un desastre si los miles de jóvenes que gracias a las medidas que tomamos hoy tienen educación superior y educación media y que antes no tenían acceso. Hubiera habido un desastre en el Estado si todos los que no tenían acceso a la salud hoy no la tuvieran. Hubiera habido un desastre si todas las empresas que llegaron no hubieran llegado y hoy miles de familias, decenas de miles de familias tienen empleos. Eso sería un desastre, le diría yo al radio escucha. Y también él mismo pregunta dónde va a establecer su residencia. En Saltillo, Coahuila, México. Ahí va a vivir usted. Bueno, pues son muchas las preguntas, Humberto. Sí, son muchas las respuestas para todos tengo. Tiene usted respuestas para todo, bueno.
Pues para todo lo que me pregunten, que sea congruente y lógico, sí. Sí, digo, evidentemente muchas de las cosas que llegan no son preguntas, son insultos para usted, para mí. Botellita de Jerez, le diría. Para mí también, porque dicen que no, Los botellitas de Jerez de parte tuya, yo te hago un paro ahí también. No le estoy haciendo ninguna pregunta dura, estoy haciendo las preguntas que creo periodísticas. Sí, que lean a Humberto Eco, ¿no? Lo que dice del internet. ¿Qué dice? Que lo investiguen los cibernautas, ¿no? ¿A quién le da acceso también el internet? Lo escucho, entonces, lo escucho enojado, Humberto. No, simplemente franco y derecho, pues así hablamos en el norte, pero pudiera hablar yo más delicado si quiere, o no sé. No, le pregunto. Es que por la franqueza que se dan, como estoy contestando respuestas a radio escuchas, pues tengo que contestar claramente y sé que el tiempo en radio se va, entonces tengo que aprovecharlo, ¿no? Oiga, aquí me pregunta Cuauhtémoc Ponce que qué opina de las grabaciones telefónicas que supuesta o realmente hicieron las autoridades españolas. No, sí las hicieron. Sí las hicieron. Daría respuesta a Cuauhtémoc, ¿se llama? Sí. Mira, Cuauhtémoc, hay algunas donde se habla de pizzas que solicitó mi esposa que fueran. En una de ellas se levanta una sospecha porque pedíamos sushi y no se daba el domicilio para que lo llevaran. No estoy jugando, es en serio. Y teníamos que ir. Lo que pasa es que el sushi ahí no tenían servicio de domicilio. Hay otras donde dicen que hay citas en la escuela de las niñas para ver junta de padres de familia y así, cosas de esas que vienen en las escuchas. Sí me estuvieron escuchando un buen tiempo, leí una parte de ellas porque tuve acceso parcial a las mismas y son de ese tipo. Mi esposa, ¿a qué horas llegas? Pórtate bien y cosas de ese tipo, ¿no? Luis Alberto pregunta si va usted a actuar en contra de las autoridades españolas. No, mira, ellos hicieron una investigación y yo voy a actuar en contra de algunos personajes que hicieron afirmaciones en mi país que dañan profundamente, que ponen en riesgo la seguridad de mi familia. Bueno, pues se nos agota el tiempo, Humberto, pues le agradezco muchas gracias, y recuerdo con mucho cariño el día que me entrevistaste en el partido hace ya algún tiempo. Platicamos y no en ese para nada. y le pregunté sobre la deuda en esa entrevista. Pero lo que quise es poder ser muy claro en las respuestas. Y sí les dejaría esto, hombre, hay que checar lo que dice Humberto Eco sobre el internet y luego lo platicamos en esta entrevista. Bueno, pues traté de hacer también las preguntas, sobre todo aquellas que se repetían por parte de los radioescuchas, que la verdad es que mandaron muchísimos comentarios, muchísimas preguntas a través de esta cuenta de Twitter. Gracias por estos minutos, Humberto. No, hombre, con todo gusto. Y un comentario nada más para finalizar. Sí los invitaría a que checaran los costos, los precios públicos estos del doctorado en España, pero también estoy pensando hacer un doctorado aquí en Nayarit sobre pobreza y desarrollo social. Es un tema que me apasiona y que voy a ver si lo ¿En dónde? ¿La Universidad de Nayarit, la autónoma? Estoy checando en la Universidad de Baja California, pero en el campus que tienen ahí en Nayarit. Pero por lo pronto termino que estoy ya con la tesis concluida, ¿no? Bueno, déjame hacerle una última. Sergio Burciaga, ¿realmente cree Humberto Moreira que tiene futuro político en el PRI? A Burciaga, al señor Burciaga, por cierto, es un apellido que existe ahí en mi tierra, le diría, vamos a ver qué dicen las encuestas, Sergio, y lo que digan las encuestas, en ese sentido está la respuesta. Si la respuesta de las encuestas dice que gano, esa sería la respuesta de mi participación. Bueno, pues nuevamente, gracias por estos minutos. Gracias. Hasta luego, Humberto. Hasta luego, buen día. Gracias.